pero muy pocos títulos, ¿verdad, Raúl? Sí, unas veces por mala suerte y otras veces los árbitros acabaron con las aspiraciones de nuestros dos equipos. Hacemos memoria. Del Madrid, la final perdida contra el... ¿Y del Atleti? Pues la liga que se perdió después de un desastroso arbitraje contra el Zaragoza. Era la época del doctor Cabeza y del famoso partido de la tortilla. Por lo menos nos vamos a divertir descubriendo muchos secretos y anécdotas de esta época, comienzo de los años 80. Les dejamos ya con el capítulo de hoy. No se lo pierdan. ¡Quieto todo el mundo! Teníamos invitados esta noche y la gente no llega y cojo el teléfono porque yo ni tenía la radio puesta ni la televisión porque estábamos con la preparación de la cena y tal y cual. Y la gente que no llega y cojo el teléfono y llamo a ver si ha pasado algo y dicen, no, que no podemos salir de Madrid, no te has enterado por la televisión que están cortadas las carreteras y tal y cual y no sabía nada del tema este. Yo había salido a las 3 de Madrid, camino de México, a cerrar el fichaje de Hugo Sánchez. Alfonso Cabeza, que ha sustituido a Vicente Calderón en la presidencia del Atlético, viaja a México para fichar a un delantero que destaca muy pronto. En estas imágenes marca un gol con una selección de promesas del fútbol mexicano. Aquella promesa de mediados de los años 70 se convierte en una realidad que va a cambiar por completo el fútbol mexicano. Este es el primer tanto de Hugo Sánchez como profesional. Acaba de firmar por los Pumas de la Universidad Autónoma de México, equipo al que hará con sus goles campeón de liga. Hugo ha olvidado su vieja ilusión de ser gimnasta, pero va a incorporar a su repertorio una voltereta que su hermana Erlinda le había enseñado cuando ambos se entrenaban para participar en los Juegos Olímpicos de Montreal. Mi hermana me invitaba a verla entrenar y cuando terminaban los entrenamientos me decía, vente Hugo, que te voy a enseñar unos ejercicios. Y dentro de los ejercicios que me enseñó fue este. Entonces un día en México con Pumas, de un gol bonito, espectacular, no recuerdo, se me ocurrió dar la voltereta después de un gol. Entonces fue tan llamativo de cara al espectador y a la prensa que a partir de ese momento lo sigue haciendo. Entonces en España fue novedoso, aparte de novedoso los remates acrobáticos que hacía. Y entonces pues estoy orgulloso y feliz de haber sido el iniciador del festejo de los goles de una manera diferente a lo que era habitual, ¿no? Saltar con el puño o salir corriendo como loco a un sitio, abrazarse con los compañeros de manera espectacular. Yo me voy al Manzanares. Su fichaje queda cerrado para la campaña 81-82. En la 80-81, aún sin el mexicano, el Atlético causa sensación desde el principio. Con José Luis García Traide en el banquillo, el juego rojiblanco se basa en la contundencia defensiva de hombres como Arteche o Ruiz y en los contraataques lanzados por el brasileño Dirceu hacia los puntas Marcos y Rubio. El Atlético marcha invicto hasta que, en la 10ª jornada, visita al Barcelona liderado en ataque por Enrique Castro Quini. Yo tenía una bruja que me iba transmitiendo lo que íbamos haciendo en cada partido. Y entonces él me dice, no me transmitió bien ese partido y me dijo, al Barcelona le van a meter 4 goles el domingo anterior. Y dije, joder, fenomenal. Pero había un partido en medio que era el Colonia de Copa de Europa, que fue el que le metió los 4 goles al Barcelona. Y allí cesaron a Kubala y trajeron a Elenio Herrera. Entonces el partido que jugábamos el día 9 de noviembre de 1980, parece que cumplí yo 40 años, si no me equivoco. Entonces íbamos los primeros, no habíamos perdido ningún partido. No habíamos perdido ningún partido ni siquiera en la pretemporada. Y el Núñez le dio por llorar en el palco, lo tuvimos que sacar ahí llorando, joder, el cabrito, nos metieron luego 4-2. Y fue el día que nos dio el corte de manga Elenio Herrera desde abajo. ¿Sabes?
Kini es decisivo en este partido, pero no puede repetir su gran actuación en la segunda vuelta. Una semana antes de la devolución de visita, el delantero asturiano es secuestrado en la puerta de su domicilio. Algunos jugadores azulgranas, con Schuster a la cabeza, amenazan con no jugar en el Calderón. Es su forma de protesta por el secuestro. Si podíamos ayudar a lo mejor en no jugar y que se levanta todo un poco, que la gente se asusta un poco más, ¿no? Que estaba con Kini y esa era un poco la intención. Pero luego, bueno, hablando y esto se ha recapacitado y al final fuimos a jugar y encima lo salía mal porque estábamos ahí juntos con el Atlético por el campeonato y lo perdimos por 1-0, pero luego lo más importante era que Kini volvió otra vez a nosotros feliz y contento y con vida sobre todo. Tras 25 días de cautiverio, es liberado en Zaragoza. Kini demuestra su humanidad perdonando a sus secuestradores y su categoría como delantero, logrando el Pichichi a final de temporada. Pero sus goles no impiden que el Barcelona baje su rendimiento en la segunda vuelta, al igual que le ocurre al Atlético de Madrid. Poco a poco nosotros, sin darnos cuenta, igual que habíamos empezado a ganar pues sin prácticamente esfuerzo, pues empezamos a perder también y nosotros éramos conscientes de que se nos estaba escapando, de que se nos estaban echando encima los demás equipos y no sabíamos cómo remediarlo. Creo que entre todos perdimos un poco los nervios. El problema que tuvimos es que el presidente, Alfonso Cabezas, se metió con todo el clan, llevado de la mano por una serie de periodistas y tal, y quizá eso nos llevó a que, bueno, en aquella época, te puedo decir, que tenían una querella todos los árbitros contra Alfonso Cabezas, presidente del Atlético de Madrid. Y poco a poco nos fueron minando. A 4 jornadas del final y con el Atlético todavía como líder, el Zaragoza visita el Calderón. Ruiz adelanta a los rojiblancos, que pronto ven cómo el árbitro, Álvarez Marguenda, permite el juego duro de los zaragocistas. Hubo uno en particular que fue Casajús y este jugador pues tenía marcos frito. Él le hizo 2 entradas que eran de expulsión. Me dio todo lo que quiso y más. No le sacó nunca en ningún momento tarjeta ni nada y en la primera entrada que yo hice por detrás, yendo al balón, pues me sacó roja directa, ¿no? Lo que sí sientes es impotencia, ¿no? Ves que ellos están, bueno, pues usando cualquier cosa y que el árbitro no corta, ¿no? En ese sentido yo creo que el árbitro tuvo mucha culpa, ¿no? Que fue Albert Marguenda, no se me olvidará nunca. Creo que tuvo muchísima culpa de todo lo que pasó, ¿no? La actuación arbitral encrespa a los seguidores que prácticamente llenan el Calderón. Ahí yo tuve miedo por la gente, por el público, porque empezó a romper las vallas y hubo intento de entrar en el campo a pegar al árbitro. Hubo una señora pues que saltó al campo y con el zapato intentó pegarle al Álvarez Marguenda, que le tenía que haber dado, pero no, ¿en qué sitio? Le tenía que haber dado en ese sitio donde normalmente las personas tienen 2 cosas, ahí tenía que haberle dado. En los últimos minutos el Zaragoza remonta el resultado. Pichi Alonso transforma un penalti señalado por el colegiado, que antes ha obviado 2 acciones conflictivas en el área zaragocista. A 1 minuto del final, Valdano marca el 1-2 definitivo. Robi también es expulsado por Álvarez Marguenda. El Atlético pierde el partido y además no vuelve a jugar en su estadio esa temporada. El Manzanares es clausurado por los incidentes que se producen cuando el árbitro abandona el terreno de juego. Yo solo sé que luego mi amigo que está en el otro mundo, y es amigo mío, el presidente del Zaragoza, Armando Sisqués, llorando me pidió perdón. A mi mujer Álvarez Marguenda le pidió perdón. Joder, cuando se pide perdón es porque has hecho algo malo. Efectivamente, ese fue un momento puntual de un partido desafortunado de un árbitro en el que se nos va prácticamente la liga, pero también nosotros en los 2 o 3 partidos siguientes dejamos escapar lo que habíamos conseguido durante toda la temporada, que era destacarnos y prácticamente ser campeones de liga. Viniendo desde atrás, Real Madrid y Real Sociedad aprovechan los fallos del Atlético y se juegan la Liga en la última jornada. Los madridistas necesitan ganar en Zorrilla al Valladolid y que los donostiarras pierdan en su visita al Molinón. En los días previos, los rumores sobre posibles primas a terceros son constantes. Las sospechas se dirigen principalmente hacia los jugadores del Sporting de Gijón. Nosotros queríamos ganar, como todos los partidos, ¿no? Y de hecho fuimos ganando porque si no estuviera comprado o algo lo hubiéramos hecho mejor, ¿no? Seguramente. Fuimos ganando hasta el último minuto con un 2-1. Además, ellos el 1 lo habían metido de penalti que lo había hecho yo. O sea que te puedo asegurar que no estaba comprado, seguro.
Aunque la Real se adelanta de penalti, Mesa marca en 2 ocasiones para el Sporting. Mientras, en Zorrilla termina el partido con un contundente 1-3 a favor del Real Madrid. Los blancos ya se ven campeones. Entonces no había videomarcadores, era el marcador simultáneo aquel que había. Y entonces estábamos pendientes del marcador. Todos los partidos tenían que empezar a la misma hora y en teoría acabar más o menos a la misma hora. Y el chico que estaba ahí en el Totomat lo ponía ya la F de final. Y entonces, claro, 2-1 con la F de final, nosotros campeones. Sobre todo recuerdo a Juanito, ¿no? Al pobre Juan, que había prometido que se iba a dar la vuelta al estadio. En el caso de que consiguiéramos la liga, se iba a dar la vuelta de rodillas, ¿no? La vuelta a la Zorrilla. Juanito salía de rodillas por el campo, o sea, creo que aquello fue una hecatombe, ¿no? Tremenda. De repente de la felicidad pasaste a lo peor que le puede ocurrir a un deportista, que es mentira, o sea, que te digan que no, que era mentira. Yo tenía una radio en la mano, entonces yo con la radio, me acuerdo que le dije a Juanito, además, le dije, Juan, que no se ha acabado allí, que todavía... Todavía no ha terminado el Sporting Real Sociedad. Los donostiarras se las han ingeniado para que el encuentro comience unos minutos después del de Zorrilla. El tiempo ya está cumplido cuando Zamora logra el gol del empate, un tanto que vale una liga. Tuvimos bastante suerte, unida a todo el trabajo de todo el año, ¿no? Pero yo creo que en ese momento ha sido una pizca de suerte, ¿no? Pues es una serie de centros, rechaces, y al final cogió Gorriz, tiró a gol, y le salió un pase excelente donde estaba yo, y yo pues media vuelta tiré y tuvimos suerte, el portero le pegó y entró por el sitio más difícil que podía entrar. A José María García, que es donde yo tenía la radio, pues empezó gol de... Madre mía, nos vinimos todos, pues imagínate. La radio fue a hacer puñetas y en ese momento pues se nos vino el mundo encima, ¿no? De tener el título a no tenerlo, pues imagínatelo. Nos tiramos todos al suelo allí con las manos en la cabeza, madre mía, se nos fue una liga en 30 segundos. El Real Madrid ha perdido la liga, pero aún le queda la Copa de Europa. En semifinales visitan la temible Caldera de San Siro. Los blancos han eliminado al Limerick irlandés, al Honvéd de Hungría y al Spartak de Moscú. Esta vez, más que a los jugadores, se teme el ambiente. Si el partido empezaba a las 8:30, pues desde las 4 de la tarde ya estaban los tifosis del Inter allí en las gradas, en uno de los fondos, quemando bengalas, con cánticos, bebiendo, y era impresionante. Y cuando llegó el Real Madrid allí, se dieron a lanzar naranjas, objetos. Yo me acuerdo que Gallego llevaba una chaquetita blanca y le pegaron con una naranja desde, no sé, tercer anfiteatro, cuarto anfiteatro, no sé. Una naranja de estas que lleva como sangre, no sé cómo la llamarán. Y le pusieron la chaqueta. ¡Wow! Parecía que la habían matado. Y la hoguera de San Siro, pues es esa que arde San Siro. Vamos, uno se piensa, está en el palco de prensa y dice, no sé si saldremos de aquí vivos. El Real Madrid ha vencido por 2-0 en la ida. Una renta tranquilizadora si no es porque desde el principio queda claro que el árbitro no está dispuesto a pitar ni una jugada conflictiva en el área italiana. Si la llegada al campo ha resultado complicada, los 90 minutos de juego serán una verdadera guerra de nervios. El Inter cerca la portería madridista bombeando balones una y otra vez. El objetivo interista, buscar el fallo de los defensas blancos, que recuerdan el choque como uno de los más intensos. Me acuerdo que, es que metían balones por todos los lados y sacábamos balones por todos los lados. Y por eso posiblemente pues, fue mucho más bonito el pasar a la final, además con un equipo de mucho renombre como el Inter, que lo eliminábamos cada vez que nos tocaba en aquel momento. Es el partido de la consagración de Agustín. Con su inspiración acaba con la moral del ariete Alessandro Altobelli. Yo me acuerdo que salí como muy feliz aquel partido. Y recuerdo más un cabezazo a los 3 minutos a la escuadra, y a partir de ahí lo paré todo, excepto el gol. El gol del central Vini llega a los 13 minutos de la segunda mitad, pero no es suficiente. Después de media hora de agonía, el árbitro pita el final. Es el momento de los incidentes, narrados aquel día por el comentarista de televisión española, José Ángel de la Casa. Banqueri hacia Pacinato, final del partido en estos momentos, al que se llega con el resultado de 1-0 favorable al Inter, y por tanto el Real Madrid, observen ustedes la alegría de los jugadores, se han clasificado para la final de París, para la final de la Copa de Europa. Observen ustedes los lanzamientos
sobre el banquillo del Real Madrid, botellas, toda clase de objetos sobre los jugadores del Real Madrid, sobre el propio banquillo. Observen hasta los jugadores del Inter cómo tienen que agacharse ante los lanzamientos. Es vergonzoso y vergonzante, señores, la actitud del público hacia sus propios jugadores. Nos costó mucho salir del campo porque, bueno, sabes que la entrada de vestuarios está allí donde en un córner y, bueno, salir por ahí era... Yo recuerdo que nosotros estábamos casi duchados y Agustín todavía estaba en el campo, en el medio campo esperando. Yo me quedé en el centro del campo, pero me quedé en el centro del campo también por disfrutar un poco de lo que estábamos consiguiendo en ese momento, ¿no? Verte en la final de la Copa Europa, yo que tenía 22 o 23 años, y allí que estuviera cayendo lo que estaba cayendo, pues la verdad es que yo encantado, yo encantado. La odisea vivida en el infierno de San Siro ha merecido la pena. Por fin se tiene al alcance de la mano la 7ª Copa de Europa. Han pasado 15 años desde que en 1966 el Madrid Yeye ganó al Partizan la 6ª. La final contra el Liverpool sustentará el sueño de una plantilla que, como el Madrid Yeye, también tiene un apodo. Nos llamaban la banda de los García. Decían que, bueno, que el Madrid, que las veces que había llegado a quedar campeón o a la final, pues que tenía mucho mejor equipo que nosotros, porque nosotros éramos mucha gente joven, de la cantera y demás. Y bueno, demostramos en cada partido de que se podía confiar en nosotros y de hecho llegamos a la final. Con el equipo de los García, ¿no? Que era una mezcla de gente muy buena, con gente que no éramos tan buena, pero que bueno, que le echábamos un coraje y unas ganas a eso, y damos unos mordiscos que para qué, ¿no? Mira, el Madrid de los García llega a la final de la Copa Europa, y hace tiempo que no llegamos otra vez. París fue invadida por miles de madridistas, incluso llegó a ir prácticamente toda la plantilla de empleados del Real Madrid. Yo pienso que era rememorar el pasado por toda la afición madridista. De hecho, yo en mi vida he visto tantísima gente seguir al club como en esa final de París. Pusieron por allí, por las cercanías del Parque de los Príncipes, pues unos kioscos para repartir bufandas, para repartir insignias, tanto si fueran madridistas como si no. No se me olvidará, todos vestidos porque nos regaló el Madrid unas escarapelas y unos bombines blancos, ¿no?, de corcho, todo el mundo con su bombín. Y claro, los chinos nos decían que éramos unos malos educados porque en Notre Dame pues todo el mundo iba con el bombín. Y claro, ya la gente dice, oye, es que por cortesía y por educación en una iglesia hay que quitarse el bombín. Y los chinos nos miraban y nos tiraban fotos súper raros, ¿no?, al vernos a todos con el bombín colocado. Sales al campo y ves que medio campo es de un color y otro medio del otro, ¿no? Y claro, miras para allí y dices, joder, ¿cómo es posible que haya venido tanta gente, no? Claro, te responsabilizas un poco, ¿no?, de toda esa gente que ha venido y tienes que hacerlo muy bien para que se vayan contentos, ¿no? El Real Madrid juega su 9ª final de la Copa de Europa. Una final con... Las preocupaciones meramente deportivas son mayores. Lauri Cunningham acaba de salir de una grave lesión. Pese a ello, Boskov ha decidido alinearle de inicio. El inglés lo intenta todo en los primeros minutos, pero acusa la inactividad. Cunningham había salido de una lesión y llevaba inactivo 4 o 5 meses. Entonces, pues se hablaba de que los veteranos de la plantilla, como siempre ocurre en todos los equipos, digamos los jefes, pues le iban a recomendar a Boskov que si no estaba en condiciones que jugara Isidro, que Cunningham pues se quedara en el banquillo. Boskov me dijo que iba a jugar por la parte derecha, tapando las subidas de Alan Kennedy. Son palabras que no se me olvidarán nunca. Y entonces Alan Kennedy tenía bastante fuerza física, pero bueno, yo realmente era lo que más tenía, ¿no? No me asustaba en absoluto y pensaba que incluso podíamos hacer daño porque era un subir y bajar continuo y el que más fuerza tuviese pues es el que se llevaría el gato al agua, por así decirlo. Y después fue curioso porque ahí al decir la alineación sacó a Cunningham en vez de a mí y el pobre Lauri pues estaba recién operado del pie y no podía tocar el balón. Incluso cuando él pedía a Boskov que le mandasen el balón a Lauri y Lauri decía que no podía. Pero bueno, yo allí estaba en el banquillo sufriendo y Lauri pues sufriendo también con su pie en el terreno de juego, ¿no? El Liverpool no crea demasiados agobios en defensa al Real Madrid. Apenas algún remate de su estrella, Kenny Dalglish, bien marcada por García Cortés. La clave del partido va a estar en el error táctico cometido por el Madrid, por la inusual colocación de algunos jugadores en el campo.
En esta jugada se puede ver a Camacho moviéndose junto al círculo central, mientras que su puesto habitual, el lateral izquierdo, está ocupado por Uli Stilicke. Ambos han cambiado sus posiciones en función del rival, y en los nuevos emparejamientos solo hay un perjudicado, el Real Madrid. A mí me marcó Sami Lee. Uno pequeño, gordete, diría yo, pero uno que corría, vamos, como un loco. Y entonces, durante el partido, lo que ocurría que Sunes, que jugaba en la banda derecha sobre Camacho, se venía al centro de campo y Sami Lee se echaba al lado. Y entonces yo prácticamente en esta final jugué de lateral izquierdo y Camacho de centrocampista. Cosa la cual hoy se tiene que decir que no hubiese sido necesario. Yo jugué en el centro del campo, marcando a Sounes, me parece, y las oportunidades de gol del Madrid las tuve yo. Tuve una que chuté con la derecha, que salió pegado al poste, y otra, una escapada que hice en un fuera de juego, y dejé el balón encima de la portería, cayó el balón encima de la portería. Y era muy fácil meterla, se la echó por encima y la tiró fuera. Son jugadas que normalmente no se fallan. Entonces había demasiada tensión en ese partido, o sea, se veía de que era algo gordo quedar campeón de Europa después de que se habían quedado 6 veces y que decían que éramos una banda, que tal. Entonces, no sé, quizá pesaría un poquito la responsabilidad y tuvimos mala suerte también de que, bueno, ellos no crearon ocasión ninguna, nada más que el fallo ese que hubo y nos hicieron gol. Este balón es el delantero del Liverpool y no el defensa del Madrid quien lo manda fuera del terreno de juego. Sin embargo, el señor Ponet Sí, me acuerdo la jugada como si fuera, vamos, la estoy reviviendo continuamente, ¿no? Sé que viene con el balón botando, me encara a mí y, bueno, yo trato de quedarme en el primer palo. Sé que veo movimiento de desmarque, lo lógico era que hubiese centrado y le pegó un zapatazo que así como entró por toda la escuadra podía haber ido al primer anfiteatro, ¿no? Fue Alan Kennedy quien nos hizo el gol, el jugador que tenía yo que estar con él, y fue El balón no sé si llega a botar en la raya o no, porque las rayas eran como montículos. Pero ahí la verdad es que veo que parece que no botan la raya. Siempre pensé eso. Y la verdad es que metí el pie y bueno, pues no le di, lógicamente. Y bueno, ya ahí pues claro, se te queda un cuerpo que ya te imaginas. Ahí sientes, pues no sé, lo que siempre se dice, ¿no? Trágame tierra, ¿no? Se te cae el alma al suelo, ¿no? Sigues empujando luego hasta el final, un poco más a la desesperada, a ver si eres capaz de meter el empate, pero la verdad es que fue una jugada tonta además y cuando de todo el mundo pensábamos que el partido se tendría que decidir en la prórroga, ¿no? Una prórroga que el Real Madrid busca a la desesperada. Desde el banquillo se desea algún tipo de reacción por parte de Boskov. Estuve a punto de decirle que quería salir ya, porque con ganas de calentar, después empezamos a calentar, digo, a ver si me saca, que seguro que hago el gol. Y con esa ilusión de siempre, ¿no?, de hacer el gol, pero luego a última hora, pues creo que salió Pineda y nada, y no pude salir y la verdad es que, pues bueno, de los sentimientos amargos que tienes, ¿no?, en ese partido. Además, cuando tú estás en una situación que sabes que has podido jugar o que la has tenido en la mano, ¿no?, que has estado a punto de estar en el terreno de juego y verte en un momento determinado sentar sin poder hacer nada por tus compañeros y viendo lo que está pasando en el campo, pues la verdad que es muy duro, tremendamente duro. Y además, tú te planteas una cosa y en ese momento yo me acuerdo perfectamente de lo que yo estaba pensando, no es que te lo diga ahora, sino que dije, ¿cuándo volveré yo a jugar otra final de la Copa Europa, ¿no? O estar allí, ¿no? Y efectivamente, se acabó. El Liverpool consigue la tercera Copa de Europa de su historia y confirma la supremacía del fútbol inglés en estos últimos años. Carlos Santillana ve como Phil Thompson, el capitán de los Diablos Rojos, es el protagonista de su sueño de toda la vida. No te imaginas la cantidad de veces que soñé en subir las escaleritas a coger la Copa de Europa, ¿no? Yo era el capitán del equipo y fue una desilusión horrible, o sea, una cosa tremenda porque... no sé, las noches anteriores yo como capitán sabía que si ganábamos tenía que subir aquellas escaleras del Parque de los Príncipes a recoger la copa y eso fue un palo tremendo. Cuando ves que no has sido claramente inferior, al contrario, pues te da más rabia que si a lo mejor te hubiesen metido 4 o 5 goles que ves que dices, pues han sido mejores que nosotros y no hay excusa que valga, ¿no? Sin embargo, aquel partido no fue así y la decepción pues fue quizás más grande que en otras ocasiones. Cuando entras al vestuario y te sientas ahí en la ducha, que me senté en el suelo, porque no había banquito ni nada, estuve ahí en el suelo sentado como media hora debajo del agua, ¿no? Por dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Pues yo más que pena por mí sentía por la gente que había ido, ¿no? Vas pensando en que vas a ser campeón de Europa y que
O sea, no las llevas todas consigo porque sabes las limitaciones del equipo. Pero claro, si vas es que piensas que vas a ganar. Entonces, cuando nos metieron aquel gol, pues dices, ¡buah! Se acabó. Yo la grabé, la dejé grabando en casa. No sé si la grabó mi madre o... Y entonces cuando llegué de París, pues claro, venía quemado, venía quemadillo. Después de vivir lo que había vivido y de la noche que pasé y tal, ¿no? Y luego la gente, lógicamente, en el aeropuerto, pues todo aquel que te veía, joder, y tal, no sé qué, claro. Eso te va minando y llegas a casa quemado. Y cogí el gas y lo rompí. Pero así, lo saqué y hice, ¡pah! El Real Madrid no ha sido inferior al Liverpool, pero la suerte no ha estado esta vez con los blancos. Al Real Madrid le espera un largo camino de decepciones en Copa de Europa durante los años siguientes, que solo serán consoladas en parte por las copas de la UEFA ganadas por la Quinta del Buitre. El Estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles en este partido entre la selección de México y el Atlético de Madrid. Hugo con los colchoneros, controla la pelota, va la marcación Muñoz, Hugo hace el quiebre, se prepara para sacar el tiro, lo hace, gol venciendo al arquero mexicano. En el verano del 81, Hugo Sánchez ya marca goles para el Atlético, pero su llegada no ha sido triunfal. No convence a los técnicos del club que aconsejan devolverlo a México. Pero en su país tampoco lo quieren. Es que ya no lo regalaban, fíjate, no lo regalaban. No, se lo quedan, es que no queremos que vuelva, pero es que tampoco lo queremos nosotros. Si es que no da una en un clavo. Vino un entrenador, Sid Carriega, que no me metía a jugar y jugaba a ratos, entonces no pude demostrar mi calidad y me costó muchísimo trabajo los 3 primeros meses. Y luego ya, después del premundial de Honduras, para ir al Mundial de España, que por cierto no calificamos, los mexicanos, pues ya regresé sabiendo que García Trey había regresado y afortunadamente empecé a jugar y ya anoté mi primer gol y nuestro primer triunfo con el Hércules de Alicante, recuerdo. Y entonces los 3 primeros meses más difíciles de mi vida fueron los que viví en España hasta que afortunadamente pude anotar el primer gol y el primer triunfo con Atlético de Madrid, y a partir de ahí todo ya fue corriendo de forma satisfactoria. Hugo solo convencerá a base de goles, pero ahora es el Atlético el que no funciona. El club ha entrado en una grave crisis económica y deportiva que desembocará en la salida de Alfonso Cabeza de la presidencia. Me decepcionó un poco el hecho de que la situación deportiva y organizativa de Atlético de Madrid entonces estaba muy mal y efectivamente tuvimos problemas de casi descenso, pero pudimos salvarlo. No teníamos dinero, me sacó del cuezo la primera vez Ruiz Mateos, que me dio 60 millones de pesetas, solo con mi firma y con mi palabra de honor, cosa que eso no creo que lo haga nadie ni de la familia, de que te dé 60 millones sin decir, oye, que si luego no pagas, bien. Y entonces pues vendimos a Marcos. El destino de Marcos es el Barcelona. El primer pago del traspaso llega como caído del cielo, mientras el Atlético vuela a la ciudad condal para enfrentarse en una eliminatoria de Copa al club azulgrana. Llegamos a Barcelona, con Carlitos Peña y compañía, pues sacamos la lista de las deudas porque no les pagábamos, les llevamos sin pagar ni meses, ni primas, ni sobrinas, ni viudas, estaban sin un duro. Y entonces llamamos a Guinaga, que va con el primero. ¿Cuánto se debe usted? Pues 3.825.000. Y 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, pues se le pagaron. Luego el segundo, el tercero, se les pagó. Yo 2 horas así contando dinero, me lo he pasado como en mi vida, me acuerdo de aquello. Se les pagó, se fueron ya a dormir la siesta, yo me volví en un avión a Madrid, calladito y quieto, llegué aquí a casa, oí el partido, empatamos a 0 y eliminamos al Barcelona. Pero el Atlético es eliminado por el Real Madrid, que disputa la final frente al Sporting de Gijón en Zorrilla. Es la final más gélida de todas las presididas por el Rey. En el famoso campo de la pulmonía, que le llamaban, porque además los fondos lo habían hecho sin protección ninguna y allí pasaba un aire terrible. Hacía un día de frío espantoso, con un aire, y me acuerdo que nos dijeron que bueno, a la reina y al rey que estaban allí en el palquito, pues les tuvieron que poner su estufita porque al pobre rey se le caía, vamos, las lágrimas se le caía del frío que hacía. Ahí ya no estaba Bujadín Boskov, ya estaba Luis Moloni, y Luis Moloni sacó
sacó a 4 puntas en esa final, ¿no? Con Juanito un poquito más atrás, pero jugó Hito, Santillana y Cunningham. Precisamente Cunningham inicia la jugada del primer gol, en la que participa toda la delantera blanca. Juanito pasa en profundidad a Hito, que cuelga el balón al área. Allí aparece la inevitable cabeza de Santillana. Su toque atrás encuentra un inesperado rematador en Jiménez, que marca en propia puerta. El Sporting empata antes del descanso. En un contraataque, Joaquín entra en el área y es derribado por Camacho. El argentino Enzo Ferrero transforma la pena máxima y nivela el partido. La oportunidad que tuvimos de aquel año de ganarle al Madrid o de ganar una final, una Copa del Rey, va a ser difícil que se repita en Gijón, ¿no? Pero de todas formas salió un poco la raza de siempre del Madrid, ¿no? Ángel de los Santos acaba de saltar al terreno de juego y en su primera intervención marca el gol de la victoria, aunque como es habitual en él, no exterioriza su alegría por el gol, más bien todo lo contrario. Le entraban unos cabreos monumentales cada vez que hacía un gol, o eso parecía, claro, porque hacía el gol, se daba la vuelta y se iba andando para medio campo, ni lo celebraba ni nada, nosotros encima de él tirados y él aquí andando para atrás con un serio. Vamos, no sé, le decíamos, perdona Ángel, pero has metido un gol. Lo que pasa es que si metes un gol y luego te han metido 5 o te han metido 4, se te queda una cara tonto que no puede con ella. Así que digo, mejor lo celebro al final. Si ha servido para ganar o para empatar, lo celebro al final. Después de muchas desilusiones, Santillana ofrece la Copa del Rey a la afición madridista. Sin embargo, las celebraciones del nuevo Zorrilla no van a tener continuación a la llegada del equipo a Madrid. Sí me acuerdo de que ahora que se celebran tanto las copas y las copas de la Liga y todo esto, que en aquel partido de Copa, la vuelta, nos recogió la Copa un señor con una carretilla en la puerta atrás del Bernabéu. No había nada más que 3 personas que eran 3 familiares esperando al autobús. Fue un título importante, pero lo ganamos y es como si hubiésemos ganado un torneo de verano. Verano del 82. Inauguración del Mundial de Fútbol en el Nou Camp. Por primera vez, el papel de organizador le corresponde a España. El país se paraliza para aupar a una selección cuyos miembros son el mejor reclamo publicitario de esta época. Como ejemplo, estos inolvidables anuncios. Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash? Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta. Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja? Sí, claro que me gusta. Para mí el Cash de naranja es naranja. Gordillo, ¿y el Limón Cash? Para mí, con la calor que hace, es lo mejor que hay. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario de la gran final. El campo se prepara minuciosamente de cara a la gran cita, sin olvidar un solo detalle. Las porterías que tenemos aquí en el Bernabéu son unas oficiales que se hicieron para el Campeonato del Mundo del 82 y a todos los participantes, a todos los clubes participantes en el campeonato nos dieron unas porterías que siguen conservándose. Es de una especie de aluminio, muy buenas, y tenemos las porterías estas más un juego más. El objetivo es ver a la selección española en la final. Pero la presión puede con los jugadores dirigidos por José Emilio Santamaría. Después de clasificarse a duras penas para la segunda fase, la derrota frente a Alemania deja a España sin posibilidad alguna de entrar en semifinales. Finalmente, el 11 de julio de 1982, Italia y Alemania se enfrentan en la gran final. Los Azzurri, con Paolo Rossi como gran estrella, logran el tercer mundial de su historia al imponerse por 3-1. La temporada del posmundial comienza marcada por el fichaje del argentino Diego Armando Maradona. El Barcelona desembolsa 1.200 millones de pesetas, la mayor cifra pagada hasta entonces por un futbolista. Desde su irrupción en el Mundial Juvenil disputado en Japón en 1977, Maradona figura en la agenda de los grandes clubes europeos. Pero el Pelusa prefiere no abandonar su país hasta después del Mundial 82. En el Mundial demuestra su calidad, pero es víctima de durísimos marcajes como el del italiano Gentile. Termina perdiendo los nervios y es expulsado en un partido frente a Brasil. Pese a todo, Maradona revoluciona el fútbol español cuando se viste de azulgrana. En nuestro país también será símbolo para los jóvenes que encuentran en él un modelo a seguir.
disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Una hepatitis impide a Maradona rendir al 100% en su primera temporada en España. Aún así, el argentino deja varios destellos para el recuerdo y se convierte en la pesadilla de los defensas. De la noche que sí me acuerdo perfectamente que no dormí bien y que me preocupé bastante fue no de ninguna final, sino de un partido que tenía que marcar a Maradona. Fue un partido muy especial para mí, ¿no? Fue el año que vino Maradona, que estaba en la cumbre, y fue, creo, un partido aquí en el estadio contra el Barcelona, que por fin ganamos además, y fue especial para mí, ¿no? Mientras en Barcelona solo se habla de la llegada de Maradona, para el madridismo la temporada 82 y 83 significa el regreso de Alfredo Di Stéfano, un mito que según muchos nunca debió salir de la Casa Blanca. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo ha dicho que se despida. Algún día hay que irse. Y cuesta. Duele. Porque aquí está lo mejor de mi vida. Di Stéfano había prometido no volver al Real Madrid mientras Santiago Bernabéu fuera presidente. Después de hacer campeones al Valencia y al River Plate desde el banquillo, la saeta rubia vuelve al estadio que tantas veces llenó de pañuelos como jugador, pero ahora para entrenar al conjunto madridista. Recuerdo que le llamé a Buenos Aires para hacerle una entrevista y en una de sus respuestas, porque Alfredo Di Stéfano tiene mucha chispa, es un hombre tímido, la gente y los periodistas a veces nos molesta cómo nos trata, pero hay que conocer a Alfredo Di Stéfano, es una gran persona y tiene, ya digo, una gracia impresionante. Y en una de sus respuestas me dijo, volvería al Real Madrid aunque fuera de jardinero. Alfredo para mí ha sido como un padre futbolístico, porque luego lo he tenido de entrenador, lo he tenido de primer entrenador y yo ayudándole. Y la verdad es que Alfredo es un libro abierto futbolísticamente, ¿no? Enseñarme, bueno, Alfredo Di Stéfano todo, a ganar sobre todo, porque él era ganador hasta en los entrenamientos, hasta que no, incluso jugábamos partidillos de tenis con el pie y cabeza, ¿no? Y hasta que no ganaba él algún partidillo no acababa el entrenamiento. Siempre buscaba los equipos para ponerse con el mejor para no perder. O sea, él se metía dentro del equipo, pero él buscaba su equipito que decía, ¿quién va aquí? Santillana, que va bien de cabeza, porque es un fútbol en el que se maneja mucho la cabeza fundamentalmente, porque hay una red alta, entonces se maneja la cabeza para poder hacer los tantos. Entonces él se buscaba su equipo, Santillana, no sé, del Bosque, los que eran más altos, y él para ganar. O sea, hasta eso llegaba Alfredo. Y la verdad es que Alfredo Di Stéfano tuvo mala suerte en su primer año en el Real Madrid. Hay que recordar que Alfredo Di Stéfano llegó a 5 finales y no ganó ningún trofeo, es decir, fue pentasubcampeón. Sí, son desgracias, son lances de juego. Sí, te afecta en el sentido de que no soy campeón, pero llegar a las finales, para mí, ¿no? Particularmente, fue muy importante, dado que yo sé lo que tenía entre manos de jugadores que tenía y sabemos las dificultades que podían producirse, ¿no? El primer título perdido es la Supercopa ante la Real Sociedad. El 1-0 para el Madrid de la ida es respondido contundentemente por los donostiarras con un 4-0 en Atocha, un campo donde influye la proximidad entre público y jugadores. ¿Qué había? ¿1,5 metros, 2 metros? Nada, ni 2 metros. No había. Entonces, claro, eso para el equipo contrario, que te acercas a coger el balón y te están soplando allá aquí. Bueno. Incluso si ibas a sacar de banda y te querían meter un puro entre la camisa, te lo podían hacer. A Miguel Ángel le tiraban de todo. Estaban más entretenidos mirando a ver lo que le tiraban, pues, perdigones, chinchetas, etcétera, etcétera. Era un campo muy difícil por lo que nos jugamos y sobre todo, bueno, porque es que la Real también tenía un equipo muy bueno y cogió una generación de jugadores, pues, López Ufarte, Zamora, Satrústegui, el mismo Arconada, que era un equipo muy bueno. El dominio del fútbol vasco se mantiene en la Liga. El Athletic de Javier Clemente se pasea por primera vez en Gabarra por la Ría de Bilbao. Un triunfo por el que pocos apostaban antes de jugarse la última jornada, ya que al Real Madrid le bastaba empatar en Mestalla con el Valencia, un equipo abocado al descenso para ser campeón. Se tenían que dar una serie de carambolas para que el Valencia no bajara, para que nosotros no fuéramos campeones y al final se dieron todas para que eso sucediese. Ya creo que esto es historia del fútbol, que cada año hay una serie de partidos que resultan ilógicos y este ha sido uno de ellos.
A los 39 minutos de juego, Tendillo marca el gol que salva al Valencia y hace perder la Liga al Real Madrid. La jugada la recuerdo perfectamente, fue un córner, creo que se adelantó uno de los centrales, que tenía que venir marcarlo Santillana, peinó la pelota hacia atrás entre el punto de penalti y el área chica y Tendillo entró libre de marca y metió un gol de cabeza bastante cabreante. Son de los goles que no se me van a borrar nunca en la vida. Yo creo que ese día y el día que firmé por el Madrid, para mí han sido los mejores. El Madrid tiene todo el segundo tiempo para buscar el gol que le dé el título, pero el Valencia se defiende con orden. El Valencia se metió en su área, nosotros estuvimos jugando pues casi todo el tiempo dentro del área del Valencia, intentándolo de todas las maneras. Hubo jugadas incluso dudosas, un remate de Pineda que pegó en el palo y que creo que entró, pero que nunca lo sabremos, y ahí se quedó todo, ¿no? En una lucha por intentar conseguir un título que nos separaba tan solo de conseguirlo un gol. Estaba hacia donde se van los vestuarios, en ese túnel. Iban llorando, pero iban destrozados, tanto directivos como jugadores, Alfredo Di Stéfano. Y lo mismo sucedió frente al Aberdeen en Göteborg. En efecto, la historia se repite 10 días después en la final de la Recopa. Los hombres de Di Stéfano han llegado hasta aquí tras eliminar al Bahía Mare rumano, al Ujpest Dostra húngaro, al Inter y al Austria de Viena. La final se juega en la ciudad sueca de Göteborg. Más que al rival, el Aberdeen de Alex Ferguson se teme a las condiciones del terreno de juego. Unos temores que los hombres dirigidos por Di Stéfano van a confirmar el día del partido. Hacía un día fenomenal y cuando vamos a salir a calentar cayó una tromba de agua impresionante, dejó el campo fatal. El campo totalmente lleno de agua. Y pensamos que el equipo del Aberdeen pues sería superior a nosotros porque estarían más acostumbrados a ese tipo de terreno, ¿no? Los jugadores madridistas parecen salir condicionados al terreno de juego. El Aberdeen aprovecha la circunstancia y en su primer ataque manda el balón a la escuadra. Es el aviso previo al primer tanto, que llega a los 6 minutos de juego. Para ver si había fuera de juego y Black ha marcado el 1-0. El tanto escocés, logrado en claro fuera de juego, como máximo goleador de la Recopa. Pero lo ha señalado directamente, efectivamente estuvo muy bien ahí. Santillana vio perfectamente la cesión al guardameta larga y observen ahí Santillana que lo ve y el penalti, el derribo claro del guardameta Leighton. Minuto 14 cuando Juanito va a lanzar el penalti. Gol del Madrid, empate a 1 en el minuto 14 de la primera parte. Juanito acaba de igualar el partido. Minuto 14 del primer tiempo. De ahí hasta el final del encuentro, el Aberdeen vuelve a dominar. Gordon Strachan se escapa una y otra vez de los defensas madridistas, pero un Agustín en estado de gracia logra mantener el empate en el marcador. Todas las finales que yo he jugado lo recuerdo con mucho agrado porque creo recordar que me salieron siempre muy buenos partidos. Digamos que es donde uno tiene que dar también el do de pecho, ¿no? Un do de pecho que hay que completar en la prórroga. Alrededor de Di Stéfano, los jugadores madridistas se encorajinan para ganar la final. Ángel. Ha tocado Bonet, atención, Santillana. En la duda, la aprovechó Isidro. La duda de los jugadores del Aberdeen, la aprovechó Isidro para el disparo que no estuvo muy afortunado. Cayó el balón, me quedó a mis pies, ¿no? Y cuando fui a chutar estaba dentro de un charco y en un agujero. Le pegué y salió con el agua y rozando el poste, o sea, mala suerte. Y al final del partido, cuando ya estaba acabando, fue cuando Juanito fue a hacer un túnel a un jugador de ellos, cerró las piernas, se llevó el balón y en el centro nos hicieron el gol. No ha regateado tampoco Juanito en esta ocasión. Se lleva Beir. Atención a ese balón sobre McGee. En este contraataque ha hecho que Hewitt a los minutos 6 y medio ha conseguido el segundo gol del Aberdeen.
El tanto escocés llega cuando casi no queda tiempo para la reacción. A muchos aficionados les viene a la memoria la Recopa del 71, cuando Zoco salvó al equipo blanco de la derrota en el último minuto. Salguero está a punto de repetir el milagro. 14 minutos y medio de la segunda parte de la prórroga. Salguero golpea y fuera. Se le fue ligeramente el disparo. Obsérvenlo. Y final del partido. Final del partido con el resultado de Real Madrid 1, Aberdeen 2. Nunca había conseguido el Real Madrid esa copa, ¿no? Y es quizás la única que le falta para completar una sala de trofeos importante, ¿no? Y nos dio, pues no sé, cierta rabia el no haber podido conseguir algo que le faltaba al Real Madrid en ese momento. Por tercera vez durante la temporada, Santillana es testigo de la celebración del contrario mientras espera para recibir el trofeo de consolación. Tú sabes el mérito que tiene un equipo, tanto en el aspecto físico como psicológico, de ir tropezando y cayendo y levantándote, llegar a la final y tropezar y volver a la final. Eso es que es imposible. O sea, psicológicamente deberíamos de haber tirado la toalla, pero éramos jugadores del Real Madrid y llegamos a todas las finales. Hasta hubo un momento que se puso de moda un paquete de ajos en el vestuario, en las porterías, a ver si se le ahuyentaba, porque Alfredo Di Stéfano para eso es también muy supersticioso, ¿no? Y yo creo que invocaba todos los espíritus para ver si se nos podían y no. Se comentan muchas cosas. En aquella época estaba también Paredes de preparador físico y la superstición siempre ha sido nota destacada, ¿no? Dentro del mundo del fútbol o del deporte. Entonces yo sé que sí, que ajos plantaron y algo más. Ninguno de esos conjuros da resultado. 3 semanas después de la derrota europea, el Real Madrid llega a otra final. Esta vez es la Copa del Rey, y su rival es el Barcelona de Maradona, Schuster y Marcos Alonso. Es una paradoja ver con la camiseta azulgrana al hijo del futbolista que tantas veces defendió la camiseta del Real Madrid. Mi padre es muy madridista, pero lógicamente pues él sabe que en ese momento hay que ser del equipo que yo defendía, ¿no? Hombre, no voy a tirar piedras contra mi tejado, ¿no? Quiero al Madrid mucho porque hay que ser agradecidos, ¿no? Pero que gane mi hijo. En el primer tiempo, un pase de Maradona es rematado por Víctor a las redes de la portería de Miguel Ángel. La sorpresa de la alineación de Di Stéfano para la final. Recuerdo que me dijo, vas a jugar porque eres el mejor. Es lo único que me dijo antes del partido. Y después de estar un año sin jugar, que te digan eso, pues... En la segunda parte, Santillana aprovecha un error en defensa del conjunto catalán para igualar el encuentro. Todo el mundo piensa ya en la prórroga. Todo el mundo, menos Marcos, que estaba predestinado a convertirse en el protagonista de la final. Una jugada que empieza en el centro del campo, la coge Maradona, le abre a Julio Alberto a la banda, se va de Salguero, me parece, centra y bueno, yo veo que va a centrar, me tiro y bueno, llego al remate y es el gol de la victoria que prácticamente con la hora y bueno, pues nos supone el título de Copa del Rey, ¿no? Todavía recuerdo el centro y el remate de Marcos que va para un lado, le pega en el lateral de la cabeza y lo mete por el otro lado, faltando 2 minutos. Eso me mató, pero no me mató por el resultado en sí, me mató por no haberle podido dar a Di Stéfano el título. Alguien va a tener que pedir excusas y no es Schuster por estos gestos tras el gol de Marcos. Bueno, hice estas tarjetas postales para felicitar las Pascuas. De lo dolido que podía estar. Un mes más tarde, el Barcelona vuelve a superar al Real Madrid en la recién creada Copa de la Liga. Es el 5º subcampeonato del conjunto de Di Stéfano en una temporada irrepetible. Es muy difícil que un equipo, casi imposible, que llegue a 5 finales, ¿no? Y es también muy difícil que pierda las 5. No sé si llegamos a entrar en el libro del Guinness de los récords por llegar a 5 finales, porque si realmente llegamos a ganar pues 3, Di Stéfano tendría un monumento. Además del que merece por ser quien es, tendría otro monumento por los títulos que le hubiese dado al Madrid en ese año. No te digo nada en el aspecto económico, porque claro, llegamos a todas las finales, no cobramos ninguna prima y el club se embolsó. Fue uno de los años más ventajosos en el aspecto económico para el club, lógicamente, claro.
Los títulos volverán a ser esquivos para Di Stéfano en su segunda temporada al frente del equipo, pero el hispano-argentino dejará una herencia mucho más importante. Con él llegará al primer equipo una generación que marcará una época en la historia del Real Madrid, la quinta del Buitre.